Bueno, hoy vamos a iniciar la unidad 1.6, que es Introducción a la resistencia de materiales. La resistencia de materiales es otra subdisciplina dentro de lo que hemos llamado mecánica estructural, la primera de las cuales es la estática, que es lo que vimos hasta la clase pasada. Uno de los postulados de la estática es que trabajábamos con cuerpos rígidos. A diferencia de esta, en resistencia de materiales, vamos a abandonar la hipótesis de rigidez y vamos a considerar los cuerpos como deformables. Otra diferencia es que vamos a estudiar lo que sucede en el interior de los sólidos. Y además vamos a considerar el tipo más simple de sólido, al que vamos a llamar barra. Hasta ahí va a ser el alcance de lo que vamos a denominar resistencia de materiales, que es el objeto tanto de los cursos de estructuras 1 como de estructuras 2. Vamos a ver ahora las magnitudes primordiales que vamos a utilizar en resistencia de materiales, una de las cuales son las tensiones. Vamos a partir de un sólido que está sometido a un sistema de fuerzas en equilibrio. Vamos a cortar ese sólido a través de un plano, como el que mostramos acá en la figura, de manera que a la parte izquierda le corresponden parte de ese sistema de fuerzas y dado que el sólido en su conjunto está en equilibrio, cada parte del sólido tiene que estar en equilibrio. Para que la parte izquierda esté equilibrada, en la cara del corte va a tener que aparecer una fuerza que vamos a llamar RD, resultante de las fuerzas de la mitad derecha, y un par de reducción MD. O sea, todas las fuerzas que están en la parte derecha se pueden reducir, como ya sabemos, a una fuerza resultante más un vector momento resultante también de la parte derecha. Ahora bien, ¿cómo actúan estas fuerzas sobre ese plano? No actúan concentradas en un punto, sino distribuidas en toda esta superficie. O sea que van a aparecer en cada elemento diferencial de área, van a aparecer pequeñas fuercitas y la suma de todas esas fuercitas a lo largo y a lo ancho del área va a dar como resultante este conjunto que aparece acá. Por supuesto que en la mitad derecha van a aparecer fuerzas iguales y contrarias. Bien, vamos a ampliar el elemento este de área y tomemos el vector diferencial f que actúa sobre la misma. Este vector en general va a ser oblicuo a la superficie, de manera que lo vamos a poder descomponer en una componente perpendicular al área, diferencial de n, diferencial de normal, de fuerza normal vendría a ser, y un diferencial de t o de fuerza tangencial. Bien, si hacemos el cociente entre dn y dA, vamos a obtener un valor que lo vamos a llamar sigma, al cual conocemos como tensión normal. ¿Sí? Y si hacemos lo mismo con la componente tangencial, vamos a encontrar otra tensión tau que conocemos como tensión tangencial. Bien, ¿cuáles son las unidades de estas tensiones? Bien, en el sistema MKS, que es lo mismo que decir sistema internacional, que es lo mismo que decir sistema legal argentino, la unidad de sigma de tau sería unidad de fuerza, o sea, Newton, sobre unidad de área, que sería el metro cuadrado. Eso sería un pascal. Ahora, ¿cuánto es un pascal? Un newton, como sabemos, son 100 gramos. 100 gramos sobre un metro cuadrado es una tensión absolutamente pequeña. No es algo que sea útil para los valores de tensiones que manejamos en las estructuras corrientes. De manera que nos vamos a manejar con un múltiplo bastante mayor
el megapascal, que es 10 a la sexta pascales. Bueno, más allá de esto, que es la dimensión legal y actual que usamos para las tensiones, todavía en muchos textos clásicos y todavía en muchas costumbres de los que tenemos la gente mayor, como es en mi caso, podemos usar el sistema técnico, para los cuales las tensiones se miden en kilos por centímetro cuadrado o toneladas por centímetro cuadrado. Bien, en el curso nuestro vamos a usar tanto una unidad como la otra y ustedes tienen que tener clara la transformación de un sistema a otro, como bien saben, venimos haciendo hasta ahora en el curso. Muy bien, además de las tensiones, la otra magnitud característica son las deformaciones. Dijimos que los cuerpos los consideramos deformables ahora. Ahora bien, las deformaciones que vamos a considerar las tomamos como infinitésimas. ¿Qué quiere decir deformaciones infinitésimas? Que el valor de estas deformaciones son mucho más pequeñas que las dimensiones de nuestro sólido o de nuestra estructura. Es decir, que si nuestra estructura, las dimensiones generales las medimos en metros, las deformaciones se pueden medir en milímetros, es decir, que es del orden de un milésimo de la magnitud de las general de las estructuras, van a ser de ese orden, de ese entorno, digamos, las deformaciones. Esto nos va a permitir simplificar bastante muchas ecuaciones. Las deformaciones, así como las tensiones, son de dos tipos. Un primer tipo es una deformación longitudinal, es decir, que si tenemos, por ejemplo, una barra de longitud L, si se estira una dimensión delta L, es lo que llamamos elongación o deformación longitudinal. Si ese delta L lo dividimos por L, obtenemos una magnitud epsilon, que es lo que llamamos deformación específica longitudinal. ¿Sí? Es un número, no tiene magnitud, y es un número relativamente chico. Si dijimos que delta L es del orden del milímetro y L es el del orden del metro, los valores de epsilon van a ser de 0,001, digamos, en ese orden de magnitud. El otro tipo de deformaciones son las deformaciones transversales. Es decir, que en vez de estirarse, esta barra se va a desplazar hacia el costado, de manera que lo que era un rectángulo ahora pasa a ser un paralelogramo, teniéndose aquí un ángulo de distorsión que vamos a llamar gamma. La tangente de ese ángulo gamma sería el delta t sobre L. Pero como es un ángulo infinitésimo, la tangente de gamma la podemos asimilar al valor del ángulo gamma medido en radianes. De manera que gamma, la deformación específica transversal, la vamos a poder calcular como delta t sobre L. Eso es la distorsión o deformación específica transversal. Bien. Otro elemento que vamos a manejar son las barras. Las barras las podemos considerar como sólidos que tienen una dimensión preponderante frente a las otras dos. O sea, en esta barra que tenemos aquí, esta dimensión, que es la longitud, es preponderante frente a las dos dimensiones de lo que sería la sección transversal. Me estoy adelantando acá de lo que sería la definición de sección transversal. Para esta definición vamos a considerar que la barra se genera a partir de una línea que vamos a llamar S, puede ser recta, puede ser curva, y en la cual vamos a apoyar una superficie que vamos a llamar S mayúscula, y la vamos a apoyar en un punto que está indicado acá, es un punto denominado G, que se llama baricentro o centro geométrico del área. Más adelante vamos a profundizar sobre cómo se determina ese baricentro, pero por ahora ustedes pueden darse una idea
de qué representa, en base a lo que conocen de física 1. Imaginen que esta área, en vez de ser un área, fuera una chapa de espesor constante pequeño y que quieren encontrar el centro de masa de esa área. Bueno, ese centro de masa es exactamente el baricentro del área. Entonces, si colocamos esa superficie en un extremo de la línea S y la superficie la mantenemos perpendicular siempre a esta línea, la vamos trasladando, la superficie le damos la libertad que puede ir variando, que pues se puede ir agrandando, achicando, cambiando de forma. Lo único que le vamos a imponer es que la variación sea gradual, o sea, no va a haber variaciones bruscas como se ve acá, puede variar paulatinamente y de esa manera al llegar al otro extremo es que tenemos definida nuestra barra. Vamos a ver ahora un principio fundamental de lo que es la resistencia de materiales, que es el conocido como principio de Saint-Venant, porque justamente Saint-Venant fue el que lo planteó. Saint-Venant es el padre de lo que es la teoría de la elasticidad. Y bueno, entre otras cosas, planteó este principio. ¿Con qué tiene que ver este principio? Bueno, tiene que ver con algo que habíamos visto en estática, que era el principio de rigidez. ¿Se acuerdan ustedes que el principio de rigidez en estática nos decía que un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido podía ser reemplazado por cualquier otro sistema de fuerzas estáticamente equivalente sin que haya variación en los efectos? ¿Sí? O sea, imaginemos por un momento que esta barra fuera un cuerpo rígido. Si tenemos tres sistemas, un sistema A, considerado como una fuerza, F, un sistema B, que sería una fuerza más un par, de manera que el par haría trasladar a la fuerza a la posición que ocupaba en el sistema A, o sea, el sistema B sería estáticamente equivalente al sistema A. Y un tercer sistema, que sería una carga uniformemente distribuida, cuya resultante pasaría por la mitad de esa carga, y bueno, vamos a suponer que esa carga distribuida actúe con el centro en la posición de la fuerza A, de manera que también sería estáticamente equivalente. Bien, si esto fuera un cuerpo rígido, por el principio de rigidez, los tres sistemas causarían los mismos efectos, indistintamente de cuál de ellos sea. Ahora, ¿qué pasa cuando la estructura o el cuerpo es deformable? Bueno, ya ahí el principio de rigidez no corre. Sin embargo, lo que descubre Saint-Venant es que, a pesar de eso, es prácticamente equivalente al sistema de rigidez siempre que se cumpla una condición. A ver, los tres sistemas, dijimos, se desean calcular sus efectos sobre una sección S. Tenemos un sistema de fuerzas actuando en un extremo y queremos calcular los efectos en esta sección. Cuando hablamos de efectos, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, a tensiones sigma, a tensiones tau, a deformaciones epsilon o a deformaciones gamma. Todo lo que queramos calcular sobre esas secciones. Bien, en principio que tenemos el sistema A, consistente de la fuerza F, y tenemos que calcular esos efectos en las secciones, por un lado. Por otro lado, el otro sistema, estáticamente equivalente, una fuerza actuando en este punto, más un par actuando en este mismo punto, y también queremos calcular los efectos aquí. Por último, una fuerza distribuida que también coincida en resultante con la fuerza F, y también queremos calcular los efectos ahí. Bueno, Saint-Venant dice que
los efectos producidos por cualquiera de los tres sistemas estáticamente equivalentes, si lo queremos considerar sobre esta sección S, son iguales en la medida en que la distancia de esos sistemas, o sea, del punto de aplicación de cualquiera de esos sistemas a la sección S, sea mayor, sea, digamos, en principio que sea una distancia grande. Es decir, los efectos son equivalentes en la medida que estos sistemas estén suficientemente alejados de la sección en la cual yo estoy considerando los efectos. Ahora, el segundo punto es ¿cuánto es suficientemente grande? Bien, suficientemente grande para San Bernard es mayor que la mayor dimensión de la sección. O sea, si fuera esta la mayor dimensión de la sección de nuestra barra, en la medida que esta distancia a estos sistemas sea mayor que D, los efectos de cualquiera de los tres van a ser prácticamente iguales, con error absolutamente despreciable, respecto a los efectos que queramos calcular en la sección S. Bien, así como hay puntos en los que actúan las cargas, digamos que si tenemos una carga actuando acá en el punto A, hay una zona que es la que está cercana a la carga, digamos, si la mayor dimensión de la sección es esta altura, en la medida que los puntos estén a una distancia menor que esa altura, tenemos toda esa zona gris donde tenemos efectos locales producidas por esa carga, y fuera de esa zona, que sería la zona blanca, donde no tenemos efectos locales. Digamos que esta zona gris es una zona compleja para analizar tensionalmente, pero esta zona blanca es una zona simple donde podemos elaborar teorías simples de las barras, ¿sí? Entonces la zona gris que está cercana a la acción de la carga la vamos a llamar una discontinuidad estática. Bien, por otro lado habíamos dicho que las barras eran consideradas como tales en la medida que la sección y el eje no variaran bruscamente. Es decir, que el eje puede ser curvo, pero no puede tener quiebres o ángulos, y la sección puede ser variable, pero la variación tendría que ser paulatina. ¿Qué pasa cuando eso no ocurre? Bueno, tenemos acá una posibilidad en esta estructura de un cambio brusco de sección, y eso nos define una nueva zona de efectos locales, que es esta gris. Tendríamos que tomar para definirla una distancia igual a esta menor dimensión hacia acá y otra distancia igual a mayor dimensión, y tenemos otra zona de efectos locales, y tenemos en el punto B una discontinuidad que ahora vamos a llamar discontinuidad geométrica, que es un cambio brusco de sección, ¿sí? Bien, en el punto C tenemos ahora un cambio brusco no en el área, sino en el eje de la pieza, y también podemos tomar una distancia de acá y una distancia de D, y volvemos a tener una zona de efectos locales. El punto C, también otra discontinuidad geométrica. Vamos a suponer que en punto D tengamos una fisura en el material. Bien, entonces, ¿qué efecto produce esa fisura? Bueno, podríamos considerar que una sección que tenía esta altura, de golpe acá se encuentra en una altura mucho menor, y a continuación vuelve a tener una altura mayor. De manera que tenemos un cambio brusco de sección debido a esa fisura, y entonces en D también volvemos a tener una discontinuidad geométrica producida por esa fisura. Por último, imaginemos que esta barra así en ángulo está abulonada a una chapa para sostenerla, de manera que en esos bulones, por un lado, vamos a tener un orificio para pasar cada uno de esos bulones, lo cual me va a producir una discontinuidad geométrica en
la chapa o en la barra, y a su vez en cada uno de esos bulones va a aparecer una fuerza para poder equilibrar la fuerza actuante como carga, y en consecuencia en esta zona vamos a tener superpuestos discontinuidades geométricas más discontinuidades estáticas. Bien, descontamos entonces de esta estructura las zonas grises. Las zonas grises son las zonas que por ahora no vamos a poder analizar, porque son más complejas. Pero nos quedan todas las zonas blancas, que son las zonas que sí vamos a poder analizar, y que son las zonas de las cuales se va a ocupar la resistencia de materiales. Decimos ahora entonces que las barras continuas son las barras o parte de las mismas que no presentan discontinuidades, o sea, las zonas blancas, y como dijimos, sus características permiten formular teorías simples y constituyen elementos de particular importancia en la conformación de las estructuras.